Desde que llegué hago la misma pregunta. ¿Cómo fue que llegamos a este punto? Personas destruidas en cuerpo y alma, desprovistas de su libertad, perdidas en sí mismas. Sin embargo, es una historia diferente para los que deciden ir allá por cuenta propia. Supongo que de cierta forma puedes ver lo que hay más allá. Podría ser un rayo de esperanza o algo peor que el mismo Averno. No fue una táctica. No podía dejarte morir. ¿Por qué? Si yo he tratado de destruirte desde que nos conocimos. Porque lo importante de ser un héroe no es saber cuidarse a uno mismo. Lo que importa es hacerse responsable de otras personas. No. ¿Cómo podrían ser dignos? Todos son asesinos. Lo lamento, sé que su intención es buena, solo que no lo pensaron bien. Quieren proteger al mundo, pero no quieren que cambie. ¿Cómo salvar a la humanidad si no se le permite evolucionar? En toda guerra, después de la tormenta, viene la calma. Peleaste con valentía. Habrá días en que perdamos la fe, días en que nuestros aliados nos traicionen. Pero jamás llegará el día en que olvidemos este planeta y a sus habitantes. Después de todo, tanto tú como yo somos tal para cual. No importa lo que uses para justificar la guerra, la religión, la filosofía, los recursos, la tierra, la venganza, el amor, incluso el placer. No importa qué tan trivial sea el motivo, todas son causas válidas para la guerra. Siempre habrá guerra. Las razones se pueden ver después. El conflicto es de naturaleza humana. Sí, ellos lo vieron. Vieron la fealdad de la violencia como una solución y los asustó. A mí también me asustó cuando decidí cruzar esa línea y hacer lo que tú haces. Es muy fácil. Ira. Venganza. Por suerte, yo no soy tú. Y nunca lo seré. Los héroes y los villanos. El bien y el mal. La luz y la oscuridad. El yin y el yang. El protector y el destructor. Las dos caras de una misma moneda. Historias que ya hemos visto infinidad de veces, y que debería quedar claro el significado de ambos bandos, pero actualmente mucha gente sigue estando a favor de algunos malhechores, y en contra de algunos defensores, o también están los personajes a los que les quieren poner la etiqueta del bueno contra el malo, aun cuando algunas historias no trataban de eso. Este video ya lo había hecho hace tiempo, pero decidí hacerle un remake para explicar una vez más por qué algunos malhechores no merecen ser llamados los verdaderos héroes, ni por qué algunos defensores merecen ser tachados como los malos, así que veamos una vez más, porque los villanos no tienen razón, y porque los héroes no son los malos. Para empezar, no todo siempre va a tratar de héroes contra villanos, pues un protagonista no necesariamente tiene que ser un héroe, ni un antagonista no siempre va a ser el antagonista de turno. De hecho, hay ocasiones en las que algunos villanos llegan a ser los protagonistas, y los héroes suelen hacer de antagonistas, o también están los que sin ser villanos como tal, suelen cometer actos que van contra la ley, de ejemplo los protagonistas de la saga Grand Theft Auto, pues aunque muchos queremos estos protagonistas, nos gusta la personalidad y actitud de algunos de ellos, pero no son los buenos, siendo más bien unos criminales, unos menos malos que otros, pero a fin de cuentas, criminales, o véase películas como la de Scarface donde el protagonista también es un criminal, y esto se ve en muchas películas, series y videojuegos, o también existen historias que simplemente intentan contar una aventura donde no existen héroes y villanos, claro, que por lo general suele haber un conflicto o un obstáculo, pero sin tratarse de la típica historia del bueno contra el malo. Normalmente cuando pensamos en un villano, lo primero que se nos viene a la mente es alguien perverso,
que solo busca expandir un mal sin importarle absolutamente nada, importándoles poco lo que les pase a los demás, o a veces existen villanos que fuera de aquellas motivaciones genéricas de dominar el mundo, también están los que tratan de hacerle daño a algo o a alguien en específico, aun cuando si se trata de alguien inocente, pues algunos villanos solo les interesa hacer algo para su beneficio, así tengan que pisar a los que se les pongan enfrente, pero para mí, una mejor definición de lo que significa ser un villano, es el de aquel que está consciente de que lo que hace está mal, y que no le interesa en lo más mínimo, y que hasta llega a disfrutar de lo que está haciendo, pues algunos villanos suelen tener alguna especie de risa sádica, una en la que pareciera que están felices por lo que hicieron, pero de una manera retorcida. Aunque, también hay otros que sin tener esta característica risa, suelen tener un aspecto, palabras, o la forma en la que actúan deja en evidencia el tipo de intenciones que tienen, pues aunque no todos suelen reírse de forma sádica, en ocasiones la apariencia oscura y aterradora transmiten un tipo de aura que ya nos dicen la clase de personas que son. Pero, si este tipo de personajes hacen un mal a los demás, ¿por qué es que son defendidos? Razones hay muchas, como que las palabras de algunos de ellos pueden tener un poco de razón, como que el mundo suele ser cruel, que siempre habrá quienes destruyan todo a su paso, pero esto suele ser una verdad a medias, pues es un poco irónico como algunos villanos se quejan de la crueldad del mundo, del cómo este te arrebata lo que amas, pero al final ellos mismos terminan haciendo ese mal del que se quejan, o también la historia, pues algunos villanos llegaron a tener una vida difícil, y a veces creemos que eso les da el derecho de hacer lo que les plazca, cuando eso no justifica que estos arrasen con todo a su paso, pues hay que recordar lo que pasa en aquellas historias alternas, donde al final solo dejan muerte y destrucción por doquier, pero claro, que al final estos eran los verdaderos héroes, ¿no es así? Ahora, cuando pensamos en los héroes, la mayoría tal vez se imaginen a un personaje con algún superpoder y un traje, pero, si bien muchos héroes tienen estas características, otros han demostrado que no se necesita tener un superpoder para hacer actos heroicos, valiéndose de sus habilidades o de su intelecto, pues un héroe es el que está dispuesto a ayudar en lo que pueda para proteger a las personas, son aquellos defensores que intentan hacer del mundo un lugar mejor. Los héroes siempre estarán dispuestos a hacer lo que es justo, hacer lo que está bien y lo que es correcto, algunos incluso están dispuestos a dar sus vidas con el fin de proteger a los demás, así tengan o no un superpoder. En cuanto a por qué algunos héroes son tachados como los malos, a veces suele ser porque algunos de ellos causan una catástrofe del mismo nivel que algunos villanos, pero esto por lo general suele ser de forma involuntaria, porque no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, y al final tratan de resolver el desastre que causaron, pero para algunos, el que estos personajes tropezaron hace que la gente los vea como los verdaderos villanos, cuando muchas veces son ellos los que ponen en riesgo sus vidas para proteger a los demás, sin mencionar que son ellos los que evitan que algunos villanos cometan actos como la de la conquista mundial, genocidios o que acaben con todo a su paso. Mucha gente quiere poner etiquetas de héroes y villanos a personajes que no son ninguna de estas cosas. Que un personaje suela hacer cosas un poco malas, no significa que sea un villano, al igual que el que un personaje haga algún acto noble, no lo convierte automáticamente en alguna especie de héroe. Todos hemos hecho cosas buenas como malas, y si bien en la ficción suelen haber historias de fantasía o ciencia ficción, no todo va a tratar del bueno contra el malo, pues si bien algunos personajes pueden llegar a ser insoportables, egoístas o cretinos, no significa que sean villanos como tal, pues, existen muchos personajes que suelen ser bastante odiados, ya sea porque son personajes que siempre hacen malas acciones, suelen ser egoístas o perjudican a los demás, y a veces ni siquiera reciben lo que merecen, y aunque algunos pueden llegar a ser pésimas personas, no creo que deban llevar la etiqueta de villanos, antagónicos tal vez, molestos o irritantes, pero no creo que deban ser llamados los verdaderos villanos, pues tengamos en cuenta que personajes de este estilo no suelen hacer esto con esas intenciones malévolas, claro, que lo que hacen no está bien, y hasta cierto punto se merecen una lección de karma, o mínimo darse cuenta que cometieron un error.
Pero, no creo que se merezcan ser llamados villanos, más si algunos de estos personajes los encontramos en historias con un aire familiar o cómico, algunos a veces no llegan a darse cuenta de lo que hacen, pues me parece que todos alguna vez hemos sido egoístas, envidiosos o celosos, y sí, esto no quiere decir que lo que hacen estos personajes está bien, sino que por el contrario, pues su forma de ser, la actitud o lo que hacen es precisamente lo que los vuelve esos personajes molestos y que muchos suelen odiar o despreciar, pero creo que está de más llamarlos villanos, más cuando algunos son personajes secundarios o de fondo y que al final no terminan siendo muy relevantes. Pasemos con aquellos personajes que intentan ser buenos y nobles, pero aún así son vistos como héroes, o en el peor de los casos, como villanos. De esto ya hablé en algunos shorts, y es que personajes como Alegría, Grog, u otros del mismo estilo suelen ser vistos como villanos, o simplemente que no eran tan buenos y que no tenían razón. Y, primero que nada, aunque ninguno de estos personajes sean héroes como tal, si son personajes buenos, o que mínimo tienen mejores intenciones e intentos de hacer bien las cosas, aunque la mayoría de ellos si bien empezaron haciendo mal las cosas, posteriormente aprenden de esos errores y terminan siendo mejores. Pero, al parecer siempre van a haber quienes les encanta ver el lado negativo de los personajes, pues estamos de acuerdo que muchos de ellos estuvieron mal por momentos, pero muchas de estas historias tratan de mostrar a personajes que van mejorando, aprendiendo y reflexionando sobre lo que hicieron, y creo que eso es lo que muchos de nosotros intentamos hacer en nuestro día a día, mejorar como personas, avanzar, tropezar y luego levantarnos, valorar más lo que tenemos, pero el problema con la mayoría de estos análisis es que solo se enfocan en lo malo que hicieron los personajes, y hasta ahí nada más, pues veamos una vez más lo de Alegría y Grog, pues sí, Alegría tal vez hizo mal algunas cosas, como querer abandonar a Tristeza, o querer que Riley esté siempre feliz, pero al final se dio cuenta de la importancia de todas las emociones, incluso en la 2 vio que hasta las ideas y pensamientos negativos también suelen formar parte de uno. Y en serio me sorprende que sigan diciendo que ella es la villana, cuando en realidad es la emoción que siempre tiene que resolver las cosas la mayoría de las veces. Incluso me causa gracia como los que defienden al personaje de Ansiedad suelen decir que solo intentaba cumplir con su labor, y es que eso es lo que Alegría o cualquier otra emoción hacía, cumplir con su función, aunque claro que no todos hicieron bien las cosas, pues en la primer película cuando Alegría estaba ausente, las emociones por poco hacen que Riley escape de casa, donde claramente pudo correr un grave peligro. O veamos a Grog, quien tal vez puso en peligro a su familia al querer hacer las cosas a su manera, quien tuvo preso a alguien que le salvó la vida, pero estamos hablando de un cavernícola que vio con sus propios ojos como todos sus vecinos morían por los peligros del exterior. Él solo intentaba mantener a salvo a su familia, tal vez no de la mejor manera, pero lo intentaba, y al final también se dio cuenta que seguir a Guy era la mejor opción, y estuvo dispuesto a dar su vida por sus seres queridos, y nuevamente, aunque algunos personajes hicieron mal no los convierte en villanos, pues todos podemos cometer errores en nuestras vidas, pero tratamos de no cometer esos mismos errores, y estas historias solo nos muestran cómo los personajes crecen, maduran y enseñan a otros sobre los valores, las experiencias, a vencer el miedo. Por eso creo que los análisis deberían enfocarse también en las virtudes de los personajes, y no solo mirar únicamente sus errores. Sin elección. Verán, otra de las razones por las que muchos suelen defender a muchos villanos, es debido a su historia, pues algunos villanos no siempre fueron malos, y de hecho, algunos incluso llegan a ser víctimas de un mal aún más grande. Pues, personajes como el Joker de Joaquin Phoenix, Obito Uchiha de Naruto, Sephiroth de Final Fantasy o Nox de la serie Walfu son ejemplos de que la vida suele ser muy cruel con aquellos que solo intentaban ser buenos, pues aquí vemos a personajes que no eran malos, pero luego vemos como la vida los golpea justo donde más les duele, pues Sephiroth por ejemplo descubrió que su vida entera fue solo una mentira, que no fue nada más que un experimento, lo que lo orilla a volverse loco y desatar una matanza, y en el caso de Nox y Obito
momento se puede apreciar como la vida suele arrebatarte lo que más amas, aun cuando no hiciste nada para merecerlo, pues dando detalle de estos villanos, ambos fueron manipulados y forzados a convertirse en unos monstruos, aun cuando eran inocentes y buenos, los dos fueron engañados por dos males que les prometieron traer de vuelta aquello que perdieron, y estos son casos donde vemos unos villanos que no se merecían en lo absoluto lo que les pasó. Vemos que sufrieron mucho, que en el fondo se convirtieron en lo que son porque simplemente tuvieron la mala suerte de tener ese evento trágico, y esto es algo que ocurre con muchos villanos, pues cuando la historia está mostrada desde la perspectiva del villano, uno como espectador no puede evitar empatizar y sentir pena por lo que les pasó. Incluso algunos quisiéramos que esos personajes fueran felices, pues realmente merecían serlo, pero el hecho de que algunos de ellos fueran víctimas, o que alguna vez fueran buenas personas, no significa que hay que justificar lo que ellos hacen solo por eso. Al fin y al cabo, algunos terminaron haciendo un mal realmente catastrófico, y personajes como Nox y Obito se volvieron hasta unos genocidas, pues por un lado tenemos un sujeto que ayudó a masacrar a un clan completo donde había niños incluidos, y otro literalmente pasó 200 años arrebatándole la vida a muchas personas, plantas y animales para obtener una energía que no le iba a garantizar reparar sus errores. Sí, cuando vemos la perspectiva del villano podemos entender lo mejor, del por qué hace lo que hace, pero al final sigue estando. Y los héroes tampoco se libran de estar atados y sin elección, pues claro que muchos de los que poseen dones especiales los usan para hacer un bien a los demás, y si bien muchos están bien con lo que hacen, otros no siempre suelen estarlo del todo, y es que hay héroes que no eligieron serlo, o incluso la sociedad los forzó a tener que serlo, pero tienen que cumplir con su rol, porque de lo contrario suelen ser mal vistos. El caso de Metro Man me parece un ejemplo perfecto de esto, pues aquí tenemos a un héroe que en sus propias palabras, desde que recuerdo, siempre fui lo que la ciudad necesitaba que fuera, pero ¿qué hay de lo que yo quería ser? Y creo que es hasta cierto punto justificarle del por qué tuvo que fingir su muerte, pues si renunciaba así sin más, obviamente sería odiado por toda la gente, y sí, lo que hizo fue egoísta, dejó la ciudad en manos de su rival para que éste hiciera de la ciudad su patio de juegos, pero al final, Metro Man estaba en todo su derecho de tener una vida normal, y es que alguno recuerda cuando personajes como Spider-Man o Danny Phantom dejaron de ser héroes. Pues los crímenes aumentaron, claro, pero también recibieron algunas críticas, pues cuando un héroe deja su manto y se retira, la sociedad suele tacharlo como alguien malo solo por no ayudar, pero los héroes también son personas que deben atender una vida, también tienen derecho a ser felices, ya que a fin de cuentas muchos de ellos también llegan a sufrir mucho en el camino, también llegan a perder a quienes más aman, o tienen una vida bastante difícil, y el que estos tengan habilidades excepcionales, no es que tengan que estar forzados y obligados a cumplir con la tarea de héroe para toda la vida, pero mayormente la sociedad suele molestarse más con los que no evitaron algún crimen, que con los propios criminales, y esperan de ellos a alguien perfecto, que siempre tengan que estar a servicio de los demás, y desde luego que los héroes estarán dispuestos a ayudar en lo que puedan, pero no siempre van a poder salvar a todos, no siempre van a hacer las cosas bien. Y si estos deciden retirarse para tener una vida normal, sería injusto llamarlos malos solo por eso, pues la labor de algunos héroes suele ser un obstáculo para que estos tengan una vida estable, o también suelen estar privados de ser felices. Algunos me hicieron preguntas con respecto a esto, y ya que estamos, quisiera hablar un poco sobre este tema. Muchos villanos no fueron malos del todo, y no todos los héroes fueron buenos del todo. Si bien hay personajes que empiezan siendo villanos o héroes desde el inicio, ya sea porque decidieron serlo sin tener ningún tipo de evento trágico, hay otros que sí llegan a pasar ciertos eventos que hacen que los personajes decidan cambiarse de bando. En el caso de los héroes que pasaron al lado oscuro, a veces suele ser porque llegan a ser manipulados o engañados y consumidos por un mal aún más grande, como los ejemplos que puse anteriormente, también porque algunos héroes al perder algo que ellos quieren, en lugar de levantarse y seguir adelante, terminan hartándose y rompiéndose, y estos dejan sus actos heroicos porque es algo que no les beneficia, que solo les causó dolor, por eso algunos se van para el bando contrario. Hay muchos más casos que motivan a algunos héroes a convertirse en villanos, como lo serían que simplemente se cansan de la vida de héroe, o que simplemente se desviaron del camino que solían llevar.
Ahora, en cuanto a los villanos que se redimieron o intentan redimirse, o que merecen una redención, los encontramos con algunos malhechores que recibieron una oportunidad de ser mejores, así sea por un medio externo, porque ellos mismos se arrepienten e intentan tomar un camino diferente al que están llevando, y aunque ya dije que existen personajes que parecen disfrutar mucho del mal del que hacen, que parecieran no tener remedio, también están los que en el fondo no son tan malos. Veamos a Megatron por ejemplo. Es un personaje que cuando se nos presentó parecía maldad pura, pero tras ver su historia y motivaciones, incluso en su forma de actuar nos daremos cuenta que este monstruo no es del todo malo, pues alguna vez fue alguien noble que solo quería luchar por su pueblo, pero al final terminó desviándose del buen camino, traicionando sus ideales y sus amigos, aunque en el fondo, sigue siendo alguien que no es del todo malo, y por eso creo que personajes como Megatron merecen una oportunidad de redimirse. Claro que deben pagar por sus crímenes, pero al ver que no son villanos tan despiadados, sería bueno darles una segunda oportunidad, pues nadie nace siendo malvado. Aunque claro que también está la posibilidad de que tanto héroes como villanos se pasen al lado de los antihéroes, bando el cual está en medio de esos dos mundos, así que bien podrían llegar a convertirse en eso. A lo largo de esta serie, he tratado de explicar lo mejor posible porque muchas de las ideas que se tienen sobre los héroes y villanos suelen estar erróneas o mal analizadas, pero siendo este el último video de esta serie, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues estaría repitiendo lo mismo que he dicho en anteriores videos, pero no estaría mal repasar una vez más el resumen, y al final, si tuviera que explicar esto lo mejor posible, sería de la siguiente manera. Las historias de héroes contra villanos, especialmente las clásicas, ya dejan en claro quién es el bueno, y quién es el malo, y no creo que debamos sobrepensar o analizar de más algo que la propia cinta te deja muy en claro. Los héroes no son perfectos, se van a equivocar, van a tropezar, algunos tal vez se llegan a desviar del camino heroico en el que solían ir, pero muchos de ellos saben reconocer que se equivocaron, y estarán dispuestos a hacer lo que haga falta para corregir ese error. Existen villanos que sí merecen una segunda oportunidad, pero también hay otros con los que simplemente será imposible razonar, que no tuvieron ninguna buena razón para hacer lo que hacen, y ese tipo de villanos no hay que darles la razón, ni siquiera en sus palabras. Van a existir otros que no son ni buenos ni malos, aunque claro que van a cometer actos perversos, pero tampoco los convierte en villanos, pues hay que entender la intención con la que actúan, pues algunos simplemente no tuvieron elección, y no eligieron convertirse en lo que son, pero tampoco se deben tratar de justificar sus acciones, pues sea el motivo que fuera, lo que hicieron sigue estando mal a fin de cuentas. Por último y más importante, entiendan de una buena vez que no todas las historias se tratan del bueno contra el malo, y aunque van a haber quienes hagan actos que no son tan buenos, está de más querer forzar las cosas y ponerles una etiqueta de villanos o héroes, cuando la cosa no se trataba de eso en primer lugar. Está bien empatizar con algún villano, ya sea por su historia o personalidad, pero tampoco es para tratar de defender todo lo que hace. Nadie es perfecto, todos buscamos aprender de los tropiezos y luego mejorar como personas. Hay quienes no cambiarán por más que se intenten razonar, y no todos los villanos existentes van a tener razón. Pero en fin, con esto concluimos todo, espero que el video fuera de su agrado, si les gustó denle like y suscríbanse, que eso me ayudaría muchísimo. Soy Claudio Belic GTA 3, les deseo a todos un agradable día, tarde o noche, nos veremos en un próximo video. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul pendant un instant, moi, quand tu veux.